Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Calisthenics Talks, en este caso el número 17 y hola si lo estás viendo en YouTube, porque desde hace un episodio estamos retransmitiendo también esto, bueno, estamos, como si esto fuera una startup. Estoy retransmitiendo estos episodios también por YouTube, no en directo, pero bueno, sé que hay gente que le gusta más el formato vídeo, yo por ejemplo soy muy fan del formato vídeo, aunque sea simplemente para ver a una persona hablar, me parece que conecto mejor con esa persona y bueno, decidí a dar el salto también para todos aquellos que os mola, es decir, pues si estás en casa y lo quieres ver también en formato vídeo, pues adelante. Bien, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, antes de nada, por si me estás viendo en YouTube dirás, ¿qué hace este tío de pie? Porque estoy de pie. Bien, a modo de introducción, he empezado a trabajar mucho más desde casa, he cambiado mi trabajo desde hace poquito, me estoy dedicando ahora a pleno rendimiento a mi proyecto personal, entonces paso mucho tiempo en casa, he tomado una serie de medidas para no convertirme en básicamente una persona redonda, aunque siga entrenando, pero mi gasto energético diario se ha reducido muchísimo, porque yo antes trabajaba no solo de pie, sino en movimiento, en el centro de entrenamiento donde estaba, pasaba también muchas horas al aire libre, lo cual también ¿cómo se dice? Por exposición a bajas y altas temperaturas, pues el gasto energético también ha aumentado bastante y ahora estoy en casa, calentito, rodeado de gatos y de gatas y eso hace que mi gasto energético caiga. Entonces, ¿qué he hecho? Bien, pues me he comprado, ya tenía desde la pandemia un alzador de portátil para trabajar de pie cómodamente, estás en YouTube, no lo estás viendo, está justo delante junto con el micro. También otra serie de medidas, voy a pasar mucho más rato manejando ordenador, entonces me he comprado si lo estás viendo, es un ratón ergonómico para trabajar en una posición ni de pronación ni de supinación, sino neutra, para evitar tendinopatías en el codo, que son muy frecuentes. ¿Qué más? Gafas de filtro de luz azul, además para el podcast de hoy vienen súper bien porque es un podcast un poquito friki y científico, con lo cual razón de más, así que si trabajas en casa para cuidar tu salud, alzador de portátil o mesa elevable para trabajar de pie y ser un poquito más consciente de todo ese trabajo del pie, cadera y espalda. Ratón ergonómico, en el chino lo tienes por 5 euros, si lo compras en Procis me echas un cable y creo que son 20. Y las gafas que igual te cuestan 20, 25 euros donde quieras, así te cuidas un poquito más. Bien, ahora, cierro paréntesis, tema que nos ocupa hoy. Estoy muy contento porque hoy lanzo uno de los proyectos que más ilusión me hace y que me venía rondando en la cabeza varios años, la verdad. Y es que hoy es el lanzamiento de The Pull Up Guide. ¿Qué es The Pull Up Guide? The Pull Up Guide es una guía, es un manual que he escrito de más de 50 páginas en el que recopilo todo el conocimiento que he adquirido a lo largo de todos estos años, tanto a nivel práctico como teórico, para ayudaros a que mejoréis el rendimiento en vuestras dominadas a toda costa. Hablo de todo. No quiero hacer muchísimo spam del tema por aquí, aunque básicamente el episodio va un poco para anunciar esto. Pero bueno, si tenéis cualquier duda, os voy a dejar los enlaces a todo esto en la descripción para que podáis acceder y echarle un vistacito. Pero quería compartir en el podcast de hoy uno de los capítulos de la guía, porque ya hablé en su día aquí en el podcast, en otro episodio, sobre el trabajo de dominadas asistidas con goma, cuándo usar, cuándo no usar, etcétera, etcétera. Pero bueno, todas estas ideas se han ido actualizando a medida que he escrito la guía, le he dedicado un apartado concreto a esto en The Pull Up Guide. Entonces lo que voy a hacer es leer ese capítulo en el podcast de hoy para que aquellos que tengáis la guía pues complementéis este contenido un poquito con lo que pueda decir hoy, las ideas que surjan, me las podáis comentar tanto por aquí como por YouTube como por redes sociales, que me hagáis llegar las preguntas, porque una de las cosas que quiero, vamos, el objetivo principal de esta guía es que os ayude y que os sirva. Si no os ayudo, si os quedáis con dudas, si no me las trasladáis, no va a servir de nada. Entonces estoy abierto a resolver las dudas que hagan falta sobre cualquier parte del contenido. Y para todos aquellos que todavía no os hayáis hecho con la guía, pues para que descubráis este capítulo que hay dentro y para que veáis la calidad de material que hay, por si os convence, os queréis hacer con un ejemplar, que de momento solo está disponible en formato digital, mucho más asequible, además fácil porque incluye más de 20 vídeos con explicación de ejercicios y eso en formato físico, salvo con un QR, no se podría hacer. Vamos a por ello. Este apartado que os voy a leer entra dentro del
del capítulo que dedicamos al trabajo de cómo llegar a ser capaces de hacer tu primera dominada. Es el último subapartado después de hablar de la mejora de la fuerza, de los factores limitantes, de la técnica, fases del movimiento, etcétera, etcétera. He querido explicar bastante claro por qué no usar gomas o por qué sí usar gomas o en qué nos vamos a basar para elegir una goma u otra. A partir de ahora empiezo a leer, voy a ir parando, hablando sobre algunas cosillas, pero tampoco quiero que se alargue mucho el episodio. Te invito de nuevo que cualquier duda que tengas me la escribas por aquí. Ahora es cuando he entendido la importancia de saber un poquito de ciencias en general en la vida, porque voy a hablar de cosas muy teóricas. Si estás en el podcast, echa para atrás todo lo que necesites. Si estás en YouTube, quizás soy muy minimalista y no me gusta perder mucho tiempo editando vídeos, pero quizá al menos los cálculos los intento dejar en pantalla para que se os aclare. De todas formas, cualquier cosa me decís. Bien, uso de gomas para asistir en dominadas. A partir de ahora leo, me convierto en un ¿cómo se dice? En un lector, no sé, le pongo voz a lo que he escrito. Personalmente, creo que el uso de este material desvirtúa en gran medida el aprendizaje del movimiento en una primera etapa, poniendo el foco donde no debe estar y alterando la percepción de competencias del deportista o de nosotros, si somos los que estamos intentando hacer ese ejercicio. Podemos ganar fuerza de forma alternativa, como ya hemos visto en puntos anteriores. Además, la gente que necesita de gomas bastante rígidas o muy gruesas para subir no suelen tener tampoco fuerza de agarre ni control sobre el movimiento, por lo que la técnica de ascenso no será buena y la mejora de la fuerza ineficiente. Es decir, todas aquellas personas que necesitéis o que necesiten una goma muy gruesa, puede ser por varios motivos, pero uno de ellos suele correlacionar también con que se tiene una fuerza de agarre deficiente. Entonces, si tú necesitas mucha ayuda para hacer una dominada y para mantenerte agarrado a la barra, en el momento en el que quieras quitarte esa goma, vas a seguir teniendo carencia de fuerza de agarre, con lo cual pues no has solucionado apenas nada, porque a lo mejor has ganado un poco de fuerza en el dorsal, pero si la mano no te sujeta, de nada sirve. Continúo. Una vez hayamos sacado partido y mejorado en los ejercicios anteriores, me refiero a los que hemos hablado en puntos anteriores de la guía, podemos introducir dominadas con goma, trabajando en un rango de entre 6 y 10 repeticiones. Explico esto con más detalle. Supongamos un caso concreto. Un hombre de 30 años con experiencia en entrenamiento de fuerza de 2 años, pero con poca constancia, es decir, conoce el mundo del entrenamiento de fuerza porque comenzó a entrenar un poquito más en serio hace 2 años, pero tampoco es una persona que entrene todas las semanas 4 o 5 días. Tiene los típicos parones de vacaciones, de desmotivación, de cuando tiene mucho trabajo no entrena tanto, etcétera, etcétera. Posee un porcentaje de grasa normal, es decir, se podría decir que se atisba la musculatura del abdomen, pero tampoco está muy rajado. No tiene lesiones en el tren superior, muy importante, y no puede hacer ni una dominada, aunque levanta poco menos de su peso en una polea al pecho. Es decir, tiene fuerza. Lo que pasa es que no es capaz de hacerse una dominada todavía, pero no es principiante en el entrenamiento de fuerza. ¿Qué haríamos? Plantearía unas semanas de aprendizaje y de mejora del control motor en el gesto de la dominada. Entrenaríamos entre 2 a 4 sesiones a la semana practicando su dominio en la depresión escapular, en el gesto de separar los hombros de las orejas, con los codos extendidos, por supuesto. Primero con apoyo o asistencia de gomas poleas según disponibilidad del material, es decir, pues a lo mejor tenemos que trabajar en una barra baja o si tenemos poleas o gomas nos podemos ayudar de ellas. También trabajaría sobre la retracción escapular en cadena cinética cerrada y abierta, y esto ya lo hemos hablado en otro episodio de podcast, así que no voy a perder el tiempo en explicar esto, además está en Google sin ningún tipo de problema. Trabajaría también dominadas con ayuda de piernas para asentar las 3 fases del movimiento, igualmente ya están vistas en apartados anteriores de la guía, y quizá algún ejercicio de tracción vertical al final de las sesiones, algún jalón al pecho o algún pull down en máquina de polea. Tras esa fase, y habiendo controlado su porcentaje graso, que es un factor limitante, me plantearía hacer un test de repeticiones con goma. ¿Pero qué goma elegimos? Bien, hay cientos de marcas de gomas en el mercado, todas similares en cuanto a progresiones de grosor y calidad. La calidad suele ser muy similar, salvo que te vayas a las más baratas de AliExpress. Pero si te vas a Decathlon, Amazon, etcétera, etcétera, son todas muy, muy similares. En la escala que voy a proponer a continuación, vamos a pasar por alto una goma que existe en contadas marcas, que posee un grosor de apenas 1 centímetro. Es una goma muy específica que solamente
se la vas a ver sobre todo a entrenadores que usan para calentar, para trabajos de movilidad muy finitos o simplemente para proporcionar un feedback a nivel de propiocepción en algunas posiciones del cuerpo. Pero vamos, es una goma que si lo estás viendo en YouTube, es exactamente así, o sea, es menos que el dedo meñique en cuanto a grueso, o sea que esa la vamos a obviar, pero vamos a referirnos a partir de ahí. Vamos a pasar a las dos siguientes, es decir, tendríamos esta goma que es súper finita y luego tendríamos el que sería el nivel. Esta goma para nosotros va a ser el nivel 0, entonces vamos a usar las gomas de nivel 1 y nivel 2. La más fina recomendada sería aquella que la marca te invite a pensar que te ofrece una ayuda de entre los 5 y los 15 kilos y tiene un grosor, o sea, puedes usar tanto la carga que la marca te dice que te está quitando como el grosor de la propia goma. Entre los 5 y los 15 kilos, como decía, o entre el 1,5 cm y el 1,75 cm de grosor. Y luego la más gruesa que podríamos recomendar, o que yo recomendaría, sería aquella que te quite entre 15 y 25 kilos o que tenga un grosor de entre 2,25 a 2,5 a 2,5 centímetros. El intervalo de asistencia en kilos que te ofrece la marca hace referencia a la carga que resiste la goma en sus diferentes grados de elongación. Por ejemplo, la primera cifra de 5 a 15 hace referencia desde su 101% de elongación, es decir, tú coges la goma y en cuanto la estiras un 1% más, ahí te está ofreciendo los primeros 5 kilos. Y la segunda cifra suele hacer referencia, y esto lo he evidenciado con dos marcas, el resto cuesta mucho encontrar información, por ejemplo, entre los 5 y los 15 kilos harían referencia a la ayuda que te ofrece la goma cuando la estiras hasta un 200% de su elongación. El intervalo en el grosor depende de la marca que uses, es decir, hay marcas que con 1,5 cm te ofrecen la misma ayuda que otras con 1,75 milímetros. ¿Por qué limitamos la asistencia con bandas elásticas al uso de estos dos modelos? Pues por sentido común y no tan común. Lo explico. El siguiente modelo a emplear sería una banda que nos prestase una ayuda de 35 o más kilos. Y ahora vamos con un pequeño cálculo, que esto es la clave y lo gordo, el fundamento del episodio del podcast de hoy y del capítulo de la guía. Sabemos, por evidencia científica muy contrastada, alabemos al señor Vadillo, esta evidencia no la voy a decir ahora, o sea, se escapa totalmente del objetivo del episodio. Sabemos por esta evidencia que para que se produzcan adaptaciones óptimas al entrenamiento de fuerza, atendiendo al aspecto tanto neural, es decir, sistema nervioso, como estructural, es decir, mejora de la calidad y cantidad de la masa muscular, debemos superar el 60-65% de nuestra máxima capacidad. Carlos, pero si Vadillo dice que a partir del 40% ya se pueden, pero he dicho la palabra óptima. Vamos a pensar siempre en eso, no en el 40%, sino en qué rangos se van a dar las ganancias óptimas de fuerza para la mayor parte de la población en cuanto a lo que es capaz de entrenar a la semana y de a qué intensidades se pueden someter y qué capacidad de recuperación tienen. Y ahí vamos a encontrar entre el 60 y el 80-85% de la carga máxima. Es decir, que si soy capaz de mover a una repetición 100 kilos en un gesto X, me da igual el ejercicio, tendré que buscar estímulos que como mínimo partan de los 60-65 kilos, usando diferentes metodologías, claro, o sea, no voy a usar siempre el 3x10, el 4x15, voy a ir buscando variedad de metodologías que me ofrezcan diferentes estímulos dentro de esos rangos de entre 60 y el 80-85% de la carga máxima. Siguiente, la media, que no es el mejor dato y soy consciente de eso, pero sí es el más sencillo de entender para el caso que nos ocupa, la media de la población europea meridional, es decir, españolitos, italianitos, griegos, bosnios, todos los que estamos bañados por el sol y tenemos la piel un poquito más morena y somos más bajitos, la media en cuanto a estatura de esta población es de 1,63 metros en mujeres y 1,76 metros en hombres. Por otra parte, pesamos 66,9 kilos las mujeres y 80,9 kilos los hombres de media. Esto resulta en un índice de masa corporal medio de 25,2 para mujeres y 26,1 para hombres. Según la OMS estaríamos un poquito pasaditos de peso. De nuevo, sé que el índice de masa corporal no es el mejor valor que puedo usar para describir los parámetros de salud de una persona, pero es el más sencillo, porque si no se nos va.
Aquí, si tú conoces cuál es el más óptimo, pues luego vas a tener la capacidad de filtrar estos datos a cada caso concreto. De estos datos podemos sacar varias hipótesis que deberemos contrastar en cada uno de los casos a los que nos enfrentemos como entrenadores o a tu caso particular como deportista. Si usamos una banda elástica que ayude 35 kilos o más, es decir, la que ya no hemos recomendado, o sea, lo que voy a tratar ahora es de demostraros empíricamente por qué no uso esta goma. Si usamos, como decía, una banda elástica que ayude 35 kilos o más, estaremos ofreciendo una asistencia del 52% del peso medio en mujeres y del 43% del peso medio en hombres, de los datos que he dado antes. Es decir, si tengo 35 kilos y sé que las mujeres de media en la Europa meridional me pesan 66,9 kilos, pues estoy ofreciendo una ayuda del 52% de su peso y del 43% en el caso de los hombres. Aparte, para que una persona consiga hacer al menos una dominada, deberá ser capaz de aplicar fuerza en valores más altos que el 100% de su peso corporal. ¿Por qué? Primera, segunda, tercera ley de Newton. Una de las leyes de Newton, si yo aplico el 100% de mi peso en dirección contraria a la gravedad, lo que me va a pasar es que voy a estar en equilibrio, es decir, no me voy a mover ni hacia arriba ni hacia abajo. Si la gravedad tira del 100% de mi peso y yo hago una fuerza igual a ese 100% en sentido contrario, me voy a quedar en equilibrio. Entonces, vamos a decir que para que la dominada sea consistente, necesite aplicar a partir de un 120% de fuerza con respecto a mi peso corporal. Es decir, si yo peso esos 80,9 kilos en hombres, creo que eran de media, voy a necesitar aplicar un 120% más de ese peso en valores de fuerza para conseguir hacer una dominada consistente. Me refiero con consistente que sea con buena técnica y con una velocidad de ascenso mínima. Ahora, importante, vamos a hacer los cálculos de cuánta fuerza necesitaría una mujer y un hombre para elevarse al menos una sola vez. Mujeres, 66,9 kilos por 1,2, es decir, ese 120%, resulta en 80,3 kilos. Como la fuerza no se mide en kilos, sino que se mide en newton, convertimos a newton para calcular cuánta fuerza necesitaría aplicar y me salen 787,5 newton. Para los hombres esta cifra asciende hasta los 952,2 newton. Anteriormente hemos dicho que deberemos superar el 60-65% de nuestra máxima capacidad de aplicar fuerza para causar un estímulo eficaz que nos haga mejorar. ¿Y qué ocurre con esa goma de 35 kilos que hemos puesto antes como ejemplo? Veamos. Si una mujer necesita poder aplicar 787,5 newton en el momento de querer hacer su primera dominada, deberá entrenar estímulos a partir de los 472,5 newton, es decir, el 60% de ese estímulo. Repito, yo necesito poder aplicar, una mujer en este caso, 787,5 newton. Si el estímulo necesario es a partir de los 60-65, multiplico 787,5 por 0,6 y esto resulta en 472,5 newton. ¿Qué hemos visto antes? Que si pesa 66,9 kilos, este peso equivale a 312,8 newton. Si necesito estímulos por encima de los 472 newton y con ayuda de la goma yo estoy aplicando 312,8, la fuerza que deberá aplicar para hacer dominadas con esa goma será insuficiente para provocar adaptaciones eficaces / óptimas. ¿Habrá adaptaciones? Puede que sí, depende del peso de la chica en este caso, que supere al menos ese 40%, que no es óptimo, pero que está evidenciado que provoca adaptaciones. En el caso del hombre sucede exactamente lo mismo, o sea, os digo los cálculos también, pero es exactamente igual. Si un hombre necesita poder aplicar 952,2 newton en el momento de querer hacer su primera dominada, deberá entrenar estímulos a partir de los 571,3, su 60%. Si pesa 80,9 y usa esta goma, que le reste 35, se quedará en 45,9 kilos, que este peso equivale a 450, es decir, ya tenemos 571 newton que necesito poder aplicar versus 450, es decir, hay una pérdida de más de
120 newton ahí. De nuevo, la fuerza es insuficiente con esta goma. Al margen de estos cálculos, si se observan cualquiera de los factores limitantes que ya hemos visto en puntos anteriores de la guía o incluso en otro podcast que publiqué sobre tu primera dominada, deberemos atajarlos antes de plantearnos cualquier uso de gomas. O sea, siempre que haya un factor limitante, me va a tirar al traste cualquier metodología que dé por hecho que no hay factores limitantes. Estos cálculos, ten en cuenta que perderán efecto progresivamente cuando los sujetos a los que se traten de aplicar tengan una altura tal que incremente su peso corporal lo suficiente como para que el uso de estas gomas no resulte en una caída por debajo del 60% del estímulo pretendido. Es decir, llegará un momento en el que una persona muy alta incrementará su peso, pero no así su índice de masa corporal, porque es decir, yo soy más alto, peso más, pero no necesariamente tengo un porcentaje de grasa más alto. Llegará un momento en el que para esa persona la goma de 35 kilos le quite el peso suficiente como para que suponga un estímulo eficaz por encima del 60%. Por ejemplo, y esto ya es lo último y con esto cerramos, un hombre que mida 1,95 metros y pese 102 kilos con un porcentaje de grasa moderado, necesitará poder aplicar 122,4 kilos de fuerza, el equivalente a 1200 newton, para hacer su primera dominada. Deberá entrenar estímulos a partir de los 720 newton, el 60% de la fuerza con respecto a la que necesita aplicar. Si usa una goma que le lastre 35, que le ayude 35 kilos, se quedará en 67 kilos. Este peso equivale a 657 newton. 757 versus 720. Como puedes ver, aquí la diferencia en newton se va estrechando. Es decir, ya tenemos 80 newton de diferencia versus los 100 largos que teníamos antes. Por lo que en casos extremos puede tener sentido usar esta goma siempre que el porcentaje graso esté controlado. Es decir, si tú tienes una persona muy alta, pero que a la vez que posee un porcentaje de grasa considerable, no va a tener sentido de nuevo, porque volvemos a tener un factor limitante. Bien, esto es todo. Espero que os haya gustado esta masterclass de física aplicada al mundo del entrenamiento. Sé que no es la mejor justificación teórica, que hay parámetros que me he dejado de lado para simplificar un poco el tema, pero lo que quería es que desde una perspectiva empírica evidenciar cómo, basándonos en la evidencia que existe en cuanto a qué estímulo es eficaz para provocar adaptaciones óptimas, las gomas puede que haya casos en los que no, o según qué gomas, perderemos totalmente el efecto pretendido con el entrenamiento. Si te ha gustado, puedes agradecérmelo de varias formas. La primera forma es que si estás en YouTube, deja un corazoncito, que me haces ultra feliz. Si no te has suscrito, dale caña, porque a partir de ahora voy a subir bastante más contenido por aquí. Si estás en el podcast, deja tu valoración. Si estás en Spotify, en iVoox, donde quieras, compártelo. Cualquier duda que tengas, pregúntamela en comentarios. Y te dejo el link de Pull Up Guide por si quieres darle caña, porque esto es solamente un capítulo. Imagínate todo lo que hay aparte de esto, con más de 20 vídeos con explicaciones que puedes encontrar también por aquí por YouTube, más de 30 referencias bibliográficas que te vas a poder descargar en formato PDF para que veas que todo esto no me lo he sacado de la manga, sino que tiene fundamento científico detrás. ¿Y qué más? Bueno, si estás viendo esto cuando lo estoy subiendo, es Black Friday. Bueno, mañana es Black Friday. En Procis hay descuentos muy suculentos. Lo que le digo a todo el mundo que trabaja conmigo y demás es una muy buena época, no para que compres cosas que no necesitas, sino para que pienses de aquí a 6 meses si vas a necesitar, por ejemplo, algo de ropa, congelados, etcétera, etcétera, porque ahora hay rebajadas hasta el 50%. O sea, conozco gente que ha hecho pedidos con el código de BWEEK más calistenia y se han ahorrado 50, 60, 40 euros en su pedido. Así que te voy a dejar todo el enlace en la descripción. Te mando un abrazote súper fuerte. Muchas gracias por estar aquí un día más y nos vemos muy prontito. Sé feliz y cuidado con las gomas que usas.